Hola nuevamente, aquí estamos ante una nueva sesión de clases audiovisuales. Hoy vamos a ver el tema de estructuras repetitivas y es la última clase de materia antes del certamen 1. Así que mucha atención, de aquí en adelante solamente nos vamos a enfocar en realizar ejercicios, resolución de problemas de ingeniería, así que vamos dejando los conceptos claros en esta sesión. Pero comenzando con el ejercicio que dejamos propuesto en la sesión pasada, donde nos decía, un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 y no por 400. ¿Ya? Y nos pedían entonces hacer una función llamada es bisiesto que recibiera el año y que a partir de ese valor numérico nos dijera true si ese año era bisiesto o false en el caso que no lo fuera. Entonces aquí básicamente se traduce en determinar, dadas estas condiciones que tenemos en la primera línea, si un año es bisiesto o no. Entonces nos dicen que un año es bisiesto si es divisible por 4. Entonces todo año que sea divisible por 4 es candidato a ser bisiesto, porque después nos dice excepto. Entonces, a pesar que un año sea divisible por 4, no va a ser divisible si es divisible por 100 y no por 400. Entonces, si es divisible por 400, es bisiesto. Si es divisible por 100, no es bisiesto. Si es divisible solamente por 4 y no los anteriores, es bisiesto. Y si no es divisible por 4, obviamente no es bisiesto. Entonces, si vemos los ejemplos de ejecución que están aquí en la diapositiva, vemos que si llama la función es bisiesto con el valor 1988, que es un número divisible por 4, nos retornaría true porque el año es bisiesto. 2011 no es ni siquiera divisible por 4, así que false inmediatamente. El año 1700, como es divisible por 4 y también por 100 y no por 400, entonces no es bisiesto, false. Y el 2400, que es divisible por 400, true. ¿Ya? Veamos cómo se programaba entonces esta función. Tenemos def es bisiesto, año para recibir el valor, 2 puntos. Eso hay que recordarlo siempre. Entonces, indentado, es decir, el tabulado hacia adentro, es todo lo que está contenido en nuestra función. En este caso, la primera línea es un if. Y preguntamos si el año módulo 400 es igual a 0, es decir, si el resto de la división es igual a 0, o si el año es divisible por 400, entonces, como bien dijimos anteriormente, tenemos acá la variable local bisiesto, va a valer true. Ya, porque sabemos que todo año divisible por 400 es bisiesto. O sea, sí, todo año divisible por 400 es bisiesto. Por el contrario, si esto nos da falso, ¿qué quiere decir esto? Que año no es divisible por 400. Preguntamos el if, ya esto está amarrado que el if anterior haya sido falso. Entonces preguntamos, ¿el año es divisible por 100? O sea, el resto de la división es igual a 0. Si eso es verdadero, entonces sabemos que no es bisiesto, porque no era divisible por 400, si es divisible por 100. Entonces, bisiesto igual false. Por el contrario, si las dos anteriores fueron falsas, ya, es decir, no era divisible ni por 400 ni por 100, pero ahora preguntamos, ¿es divisible por 4? Si la respuesta es true, entonces bisiesto igual true. Nuestra variable local, true. En caso contrario, que no sea divisible por nada de lo anterior, entonces bisiesto igual false. Y finalmente, afuera de todas las condicionantes, retornamos el valor de la variable local bisiesto, ya que puede ser true o false según corresponde. La misma lógica en este desarrollo acá, que tenemos las mismas preguntas lógicas, pero acá inmediatamente, en vez de ocupar una variable local para ir almacenando el valor de true o false según nos corresponda, inmediatamente retornamos true o false según corresponda. Es la misma lógica que en este que acabo de explicar, por lo tanto no voy a entrar en más detalle. Aquí sí hay un cambio. Segunda solución. Año. Preguntamos primero, ¿año es divisible por 4? Si es divisible por 4 podría ser bisiesto. En el caso que no, else, entonces bisiesto igual false, inmediatamente. ¿Ya? Podemos descartar entonces todo año que no es divisible por 4, va a ser no bisiesto. Ahora, si es divisible por 4 tenemos que ver, ¿es divisible por 100 y no por 400? Es decir, si el resto de la división por 100 da 0 y la división el resto de la división por 400 no da 0, distinto de 0, entonces quiere decir que no es bisiesto. En caso contrario, bisiesto igual true. Entonces, si bien el año es divisible por 100 y además por 400, entonces true. Si el año no es divisible ni por 100 ni por 400, sabemos que ya era divisible por 4, por lo tanto bisiesto igual true. En caso que se cumpla esto específicamente, está unido por el AND, entonces bisiesto igual false. Segunda solución, espero que se haya entendido. Esta es muy parecida a cómo se leía el enunciado. Primero preguntaba por el 4 y luego por el 100 y 400, ya a diferencia de la anterior. Tercera solución. Veamos, el año, siempre con consultas lógicas. El año
si el año es divisible por 4 y no es divisible por 100, entonces sabemos que el año es bisiesto. O que el año sea divisible por 400, que también era la otra opción. Entonces en ese caso, bisiesto igual true. En cualquier otro caso, bisiesto igual false. ¿Ya? Esta es la segunda solución y eventualmente retornamos el valor de bisiesto. Entonces vamos a tener una cuarta solución que es muy parecida a esta, pero nos vamos a dar cuenta, la vamos a reducir esta solución que estamos viendo acá y nos damos cuenta que la condición del if, si la condición del if es verdadero, entonces bisiesto igual true. Entonces este está amarrado a este verdadero, o al revés, este verdadero está amarrado a que esto sea verdadero, y si esto es falso, bisiesto igual falso. Entonces la solución más reducida, ya una alternativa, cualquiera en realidad está bien, pero tenemos lo siguiente, acá cambiamos la variable por a para que no fuera tan extensa la línea y estaríamos retornando inmediatamente el valor de, o el resultado de la operación lógica que está acá, en esta indicado acá, que es igual al anterior, es decir, a resto 4, es decir, el resto de la división es igual a 0, el año es divisible por 4 y no es divisible por 100, eso puede retornar true o false, ya si fuera true es porque es bisiesto, o el año es divisible por 400, también true o false. Entonces, analizado esto, en base a lo anterior, si esto nos da true, estaríamos retornando true. Si el resultado de esta operación booleana es false, entonces estaríamos retornando false. ¿Ya? Espero que en alguna solución ustedes hayan podido concretar este problema, tenía muchas alternativas, probablemente incluso nos vimos todas en esta introducción, pero les recomiendo que ustedes ahora entiendan lo que hicimos, entiendan la lógica que hay detrás de los problemas y puedan desarrollarlos de aquí en adelante. ¿Ya? Vamos entonces a el tema de esta presentación, siempre en base a un problema. Nos dicen, escribe un programa que pide al usuario que ingrese varios números. Cuando la suma sea mayor que 10, el programa va a determinar y entregar el promedio. Entonces nos están diciendo que se van a ingresar n números desconocidos, ya una cantidad entera obviamente, pero tenemos que ingresar números hasta que la suma de los números que voy ingresando sea, voy a tener que ingresar números mientras esa suma sea menor a 10. Entonces cuando sea mayor a 10, paro de pedir números y muestro el promedio. Entonces en este caso ingresé 4 números, ahí recién la suma fue mayor a 10 y mostré el promedio. En esta otra alternativa se ejecutó el programa y mostró esa frase, después se puso a ingresar números, ingresó 2 números y ya la suma fue mayor a 10, por lo tanto mostró el promedio. Y entonces puedo ingresar n números desde 1 hasta infinito técnicamente. Veamos cómo solucionar esto primero algorítmicamente. Para eso siempre nos valemos de los diagramas de flujo. Nosotros de hecho habíamos hecho en las primeras 2 semanas un ejercicio muy parecido a este. Ya aquí, entonces preguntamos, ingrese varios números, que es la frase que nos piden, inicializamos variables, la suma que partió siendo 0 es menor a 10, si la respuesta es sí, lee un número, lo agrega a la suma y aumentamos el contador de números que llevamos hasta ese momento en 1 y vuelve a comenzar. ¿Ya? Con esta flecha nosotros en los diagramas estamos diciendo que volvíamos a un proceso anterior, ¿ya? Y eso se va a repetir hasta que la suma después de este proceso sea mayor o igual a 10. En caso que esta respuesta sea no, calcula el promedio y muestra el promedio final. Entonces en diagrama de flujo es muy simple y es algo que de hecho realizamos, ¿ya? Así que no deberían tener problemas. Ahora, ¿cómo lo realizamos esto en Python? Y para eso vamos a usar el ciclo while, que es el único ciclo que vemos en este primer certamen. Primero mostramos la frase, ingrese varios números. Declaramos entonces n, que va a ser la cantidad de números que voy a ir ingresando, en 0. Suma, también parte en 0, no he ingresado ningún número. Y pregunto, ya esto es muy parecido al if, pero acá ponemos while. El while es mientras, ¿ya? Esa es la traducción. Entonces, mientras la suma, que vale 0, 0, sea menor a 10, 2 puntos, muy parecido al if, como decía. Entonces, si esta condición es verdadera, entra al while. ¿Y qué es lo que está adentro del while? Aquello que es todas las líneas que estén indentadas dentro de este. Entonces, estas 3 líneas están asociadas a que esta condición sea verdadera. ¿Qué pasa entonces si esta condición es verdadera? Pido un número, acá no muestra ninguna frase, simplemente se queda esperando un número, ese número lo pasa a flotante y lo guardo en la variable x. Luego tenemos que la variable n va a ser igual a n más 1, entonces estoy aumentando en 1 esa variable y guardándola en la misma variable, y suma va a ser igual a la suma más el x, que es el valor que acabo de ingresar. Entonces ahí estoy, a la suma le estoy agregando el valor que acabo de ingresar. Y aquí viene la gran diferencia con el if, que vimos la sesión pasada, que acá cuando termino de ejecutar esta última línea, no sigo afuera del while, sino que vuelvo al while. Ya no vuelvo al principio del programa, vuelvo acá, al while, a la condición, y vuelvo a preguntar, ¿la suma es menor a 10 después de hecho este cambio? Si la suma sigue siendo menor a 10, vuelvo entonces a entrar al ciclo while.
¿Qué es lo que pasa eso entonces? Que vuelve a pedir un número, lo vuelve a guardar en X, entonces reemplaza el X anterior por el nuevo X que acabo de ingresar, N, que valía 1 en el proceso anterior, ahora valdría 2, y la suma sería el valor que tenía hasta ese momento más el valor que acabo de ingresar, y vuelvo a comenzar evaluando la condición. ¿Ya? Mientras esto sea verdadero, voy a repetir. Cuando esto se haga falso, entonces sale del while, es decir, la línea que está no intentada a continuación del while, que en este caso es promedio es igual a suma dividido n, es decir, la suma que fue acumulando más la cantidad de términos que también fue acumulando, y entregaría el resultado final. ¿Ya? En un ruteo, ya no podemos olvidarnos de la tablita del ruteo que nos esclarece en muchos casos muchos algoritmos o programitas. Entonces muestra esa frase, no es ninguna asignación, n, primera asignación, n igual 0, entonces en la columna de n, primera fila, n 0. Luego suma igual 0.0, entonces lo asigno acá y preguntamos, ¿la suma 0.0 es menor a 10? Si la respuesta a esto es verdadero, que en este caso sí sería, obviamente, vale 0, entonces enter. Pide un dato, acá vamos a asumir que los datos que va ingresando son los del ejemplo que vimos en el enunciado. Entonces el primer dato que ingresa sería un 5. Luego n va a ser igual a n más 1, es decir, 0 más 1, 1 y lo guardo en n. ¿Ya? Otra fila. Suma va a ser igual a suma más x, 0 más 5, 5 y lo guardo en suma. Y vuelvo entonces a comenzar. La suma 5 es menor a 10, sí, vuelve a pedir un dato, el n aumenta en 1 y suma va a ser 5 más el dato que ingresé, 6.2 y lo guardo en suma. Sigue siendo menor a 10, ingreso un dato, aumenta en 1, sumo la suma con el dato que acabo de ingresar, lo agrego y vuelvo a preguntar. Así hasta que la suma da en este caso 11.9, que no sería menor que 10, por lo tanto eso es falso y sale promedio suma, el 11.9, dividido n, que es 4, lo calcula y lo guarda en promedio, es decir, promedio 2.975. Y muestra la frase, que eso aparecería por pantalla, no en la tabla del ruteo. ¿Ya? Un segundo ejemplo para reforzar entonces lo que estamos viendo recién. Escribo un programa que pide al usuario cuántos números ingresará. Entonces en este caso no voy a ingresar varios números, sino voy a ingresar uno. Voy a indicar la cantidad inicialmente y luego voy a calcular el promedio de esos números. Entonces vemos el ejemplo de entrada, cuántos números, 4, y muestro en este caso ingresa un número, otro y otro, y ya una vez que ingresé los 4 números muestra el promedio es. Muy simple, casi trivial me imagino para ustedes ya a esta altura. En este caso inicialmente pregunto con el raw input cuántos números va a ingresar del tipo entero y lo guardo en n. Entonces n va a tener la cantidad de números que espero ingresar. Cantidad o cant en este caso vale 0 y la suma es 0. Pregunto la cantidad mientras while la cant es menor que n. Entonces pido un dato, lo agrego a la suma y aumento cantidad en 1. Vuelve a comenzar. La cantidad sigue siendo menor a n, entonces vuelve a ingresar un dato, lo vuelvo a agregar a la suma y cantidad. Así hasta que la cantidad sea igual a n. En dicho caso, sale de acá y calcula el promedio, que va a ser igual a la suma dividido el n o la cantidad, que en ese caso van a valer lo mismo, y muestra el resultado final. En ruteo y en base a los datos que se ingresaron, entonces primero n igual 4, ya, cantidad 0, suma 0, ingreso un dato, porque la cantidad, es decir 0, es menor que 4, entonces como eso da verdadero, entra acá al ciclo, pide un dato, ingresa el 43.1, suma va a ser igual a suma más el 43.1, 43.1, y la cantidad aumenta en 1. La cantidad, pregunta, ¿es menor a n? Sí, vuelve a ingresar un dato, lo vuelve a agregar a la suma, aumenta en cantidad. Vuelvo a preguntar, ¿eso es menor al n? Sí, vuelve a ingresar un dato, lo suma, aumenta en 1. Vuelvo a pedir un dato, porque la cantidad sigue siendo menor a n, vuelve a esta sentencia, pide un dato, lo agrega a la suma, aumenta la cantidad en 1 y vuelve a evaluar. La cantidad es menor al n, no son iguales, entonces calcula promedio igual a suma dividido n, ¿ya? Y finalmente muestra el resultado. Esa viene siendo la última asignación. Espero que les haya quedado claro el uso del while. Es un tema muy simple en términos generales, pero que nos permiten tomar muchos distintos caminos cuando vayamos resolviendo un ejercicio. Entonces no es un tema menor, repásenlo. Todos estos programas que acabamos de ver, les recomiendo que los prueben en su computador, creen un archivo .py, copien estas líneas, lo prueban y van viendo qué es lo que va pasando en el flujo del programa, ya, para que entiendan bien qué es lo cómo se van realizando estos procesos, ¿ya? Cualquier duda, obviamente, ya saben, me pueden preguntar en clases, venir a la oficina y consultarme lo que necesiten, así que ahí estoy dispuesto, o por mail también, ningún problema. Ya me contactan y resolvemos dudas.
Para terminar, un ejercicio propuesto muy simple, que es básicamente modificar algunos de los programas anteriores, y nos dice entonces crear un programa que ingrese varios números, y cuando el número ingresado sea un 0, entonces el programa va a terminar y entregar el promedio de los números ingresados hasta ese momento. ¿Ya? Es muy parecido al primer ejemplo que vimos, el primer problema, así que ahí estudienlo y traten de resolverlo a computador, como les digo, para que el mismo computador les vaya indicando si cometen errores o no cometen errores y vayan viendo cómo va procediendo el programa. ¿Ya? Éxito, nos vemos en clase y de aquí en adelante vamos a hacer ejercicios mucho más interesantes, así que vayan preparados, con ganas. Nos vemos.